El próximo panel que viene ahora, y ya están nuestros invitados, los panelistas están acá cerquita, y ya los vamos a invitar a pasar, tiene que ver con la capacitación financiera continua. De eso se trata. Es un nuevo requisito para que las empresas puedan sobrevivir en esta Argentina absolutamente cambiante. El mundo cambiante, y sabemos cómo es la Argentina, es casi una excepción dentro de este mundo cambiante. Guillermo Barbero, contador público, va a ser uno de nuestros invitados y conferencistas y panelistas, socio de First Capital Group. Se ha especializado él en asesoramiento a bancos, entidades financieras, bancarias y empresarias, y a empresas comerciales también. Es vicepresidente de Descontá tu Factura, S.A., y también está con nosotros Alfredo Marcellán, ingeniero civil, presidente de Descontá tu Factura S.A., plataforma de negociación electrónica de facturas de crédito y además en e-checks. Especialista en la capacitación de pymes y grandes empresas en el desarrollo de sus cadenas de proveedores. A ambos le damos las gracias por estar acá. Gracias. Y los invitamos, Muchas por supuesto, gracias. este escenario es de ustedes, así que adelante con la conferencia. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a FEBA por habernos invitado a participar de este panel tan interesante y tan desafiante, porque tiene que ver con la financiación y tiene que ver con la capacitación. Bueno. A ver, gracias FEBA, gracias a todos. Cuando hablamos de capacitación, muchas veces nos preguntamos ¿para qué capacitar, no? Y entonces se me fue el locutor. ¿Dónde está el locutor? Vení, locutor, te necesitamos. ¿Vamos a interactuar? Claro, vamos a interactuar. Sí, ¿cómo si no? yo te pregunto que vos tenés un cheque a 90 días Sí. y te ofrezco un banco A que te da una tasa del 40% y te cobra una comisión del 0,5%, Sí. y el banco B por el mismo cheque a 60 días te quiere cobrar una tasa del 35% y una comisión flat del 2%. ¿Cuál elegís? Y no, voy por el primero de los bancos. ¿Por el primero de los bancos, por el A? Sí. A ver. A ver cuál es el resultado. Bien, muy bien. La tasa del primero es el 43% anual, la del segundo es el 47%. Esto que parece muy simple, Sí. es impresionante la cantidad de pymes que nos encontramos en todo el país que nos vienen con el argumento de me ofrecieron una tasa del 25%, pero tiene una comisión muy alta y no me di cuenta. Bueno, este tema de capacitación continua, que es el tema de esta charla, quisimos poner este ejemplo primero para darnos cuenta que no vamos a hablar de cosas complicadas, vamos a hablar de cosas que son muchos temas, pero que hay que analizarlos de la simplicidad de la pyme, que está día a día tratando de conseguir fondos para su negocio. Gracias, No, locutor. por favor, ha sido un placer enorme. Bueno, a ver, todos vamos a tratar siempre de estimar qué va a pasar en el futuro. Creo que llegó el 2020 para que nos dé la clara idea de que es impredecible lo que va a pasar. ¿No es cierto? La pandemia nos atacó como si fuera un tsunami, y en los tsunamis los barcos terminan en la tierra y los autos terminan en el medio del agua. Y es claro que tenemos que estar preparados para llevar adelante un cambio que pensábamos que iba a llevar 2 décadas, 3 décadas, 15 años, y en realidad el cambio está hoy. ¿Y cómo será que está el cambio hoy? Que hoy estamos en este hermoso congreso y ustedes están en sus casas y están en la comodidad de su oficina o de su hogar, y nosotros estamos acá comunicados, pero a la distancia. Bueno, ¿cómo se caracteriza, digamos, el entorno actual en el cual estamos trabajando? Tenemos una situación en la cual para todos es familiar que hay ruptura en la cadena de pagos, no hay entregas y no hay precio contado, o sea, el crédito se ha restringido terriblemente, hemos tenido fuerte caída de ventas, en algunos casos los que tenemos más suerte o los que tienen más suerte están empezando a recuperar, los costos fiscales son muy altos, los costos de las transacciones también son altos, las transferencias, los pagos, los cobros, sobre todo para el comercio minorista. Y como todos sabemos, tenemos dificultades para obtener financiamiento, que es sería el bálsamo que solucionaría este problema. Y ese financiamiento a su vez tiene un alto costo. Pero bueno, ¿cómo lo atacamos ese financiamiento? ¿Qué herramientas tenemos?
¿Con qué contamos para trabajar sobre estas limitaciones? Tenemos el primero, que amargamente ustedes lo deben conocer, que es el aporte de capital de los accionistas. Tenemos que ha empezado el cheque de pago diferido con su variante del ICHEC como cheque de pago diferido. El sistema bancario, todo lo que son avales y garantías de SGRs y todo lo que es la factura de crédito electrónica. Ahora bien, queríamos destacar, porque después de tantas crisis, hay muchas compañías que prefieren autofinanciarse. Hay muchas compañías que prefieren poner plata a los accionistas para financiar la actividad y el capital de trabajo de su compañía. Pero, ¿qué dificultad tenemos? Que en Argentina tenemos un sistema tributario demasiado grande en proporción del Producto Bruto Interno y en proporción a los ingresos de cada uno de los actores. Y está muy desordenado, tenemos un sistema muy desordenado. Las empresas que sobreinvierten, o sea, que ponen demasiado capital propio en una compañía, tienen un costo fiscal, o sea, pagan más impuestos que las empresas que toman deuda. Entonces, cuando tenemos la decisión de o tomamos deuda o hacemos un aporte propio, sacamos la plata del colchón y la ponemos en nuestra propia empresa, tenemos que evaluar también el impacto fiscal que tiene esa decisión. ¿Por qué? Porque si ponemos la plata nosotros, no vamos a poder desgravar el costo de ese dinero. En cambio, si tomamos una deuda en el sistema bancario o en el mercado de capitales, podemos tomar ese costo como un restando del balance impositivo. Permitime, Guillermo, ponerlo en un ejemplo. Vamos a hablar de que tenemos que poner 1 millón de pesos en nuestra empresa y que ese 1 millón de pesos nos va a producir 200.000 pesos de ganancia en el ejercicio, digamos, ¿no? Si nosotros pusimos el 1 millón de pesos, vamos a ganar 200.000 pesos. Normalmente vamos a pagar el 35% de esos 200.000 pesos como impuesto a las ganancias. Si en cambio nosotros ese 1 millón de pesos lo pedimos prestado en base a nuestro patrimonio, en base a nuestras garantías, ese 1 millón de pesos paga, digamos, vamos a hablar de un 30% de interés anual. Ese 30% de interés anual son ganancias, o sea, son prácticamente 300.000 pesos en el año, que si yo gané 200.000 pesos por la venta, puedo restar 300.000 pesos de esos intereses pagados y entonces no termino pagando impuestos a las ganancias. Uno dice, bueno, en realidad, digamos, pagué 300.000 pesos de intereses, sí, pero por ahí ese 1 millón de pesos que yo tenía como accionista lo puse en un plazo fijo como persona física y estoy exento de impuesto a las ganancias por esa ganancia, por esa ganancia que hice con el plazo fijo. Como ven en este pequeño ejemplo, a lo que dice Guillermo, todo es tema del argumento de esta charla, ¿no? La capacitación continua, el tomarnos el tiempo para analizar lo que estamos haciendo. Yo di muchas charlas en el país, me acuerdo mucho de una charla que di con los panaderos en Paraná, y en donde yo les preguntaba cuánto valía el kilo de harina, y en ese momento, la 000 era en ese momento, la discusión era si valía 170 pesos, 169 o 171. No había mucha diferencia entre los diferentes panaderos cuánto valía el kilo de harina. Sin embargo, cuando hablamos de tasa de interés, uno decía 15, otro decía 50%. Había una falta de información de cuáles eran las herramientas financieras que podía tener ese panadero. Y yo les explicaba que en 1 kilo de pan hay tanto de harina como de tasa de interés. Bueno, esto lo recalcamos porque es muy loco, porque el sistema tributario tendría que premiar a las empresas que aportan y que capitalizan su compañía, pero en Argentina había que no se puede deducir el ajuste por inflación todavía del balance impositivo, no se puede hacer ese ajuste por inflación que nos hace llevar a perder plata por los fondos que nosotros invertimos en nuestra propia empresa. Eso hace que tengamos compañías que se capitalizan, los accionistas ponen plata y eso les hace pagar impuestos a las ganancias sobre utilidades que realmente no tienen. Bueno, acá vamos a explicarles a ustedes un poco dentro de las herramientas que existen a disposición de un industrial, de un comerciante, de un pequeño empresario, cómo
impactan estas herramientas. Acá evaluamos un poco el sistema bancario. Ustedes pueden observar en la filmina que hemos presentado en este cuadro. Estos son 3 momentos determinados, en octubre del 2019, octubre de 2020, octubre de 2021, los principales rubros del balance, que son, esta es la suma de todos los créditos que le entrega el Banco Central a las compañías. Como ustedes ven, viene creciendo, octubre de 2019, octubre de 2020, octubre de 2021, pero cuando ven la línea roja, que son estos mismos valores ajustados por inflación, la realidad es que el crédito bancario hacia el sector privado se está contrayendo, o sea que está retrocediendo la cantidad de crédito privado. Y eso tiene una explicación que la podemos ver a través de este gráfico, que es la barra azul más grande, que son las inversiones que hacen los bancos en LELIQ y en PASES. Como ustedes ven, en el mismo periodo, agosto 2019, agosto 2020, agosto 2021, los mismos años, una diferencia de un mes, lo que ha venido creciendo es la inversión de los bancos en operaciones de LELIQ. Pero lo que tiene que ver con el crédito a las empresas y sobre todo a las pymes se mantiene restringido. Ahora, ¿por qué un poquito es este motivo de la restricción? Nosotros evaluamos el scoring que tienen las 900.000 pymes que teníamos en el país en el año 2019 y las categorizamos por el scoring pre-pandemia. De esas 900.000 compañías, tenemos que 400.000 no tienen un scoring apto para prestar en un banco, como para sacar un crédito en un banco. Con lo cual es muy difícil que un banco pueda acceder a darle un préstamo a una compañía que no reúne los requisitos que el mismo Banco Central le impone, porque el mismo Banco Central no le permite entregar créditos que después puedan tener un riesgo de incobrabilidad. Y lo más alarmante que estábamos viendo en los últimos años es que aquellas compañías que tienen el scoring más bajo crecen en cantidad a un ritmo más alto que lo que crecen el total de compañías con menos de 400 puntos de scoring. En cambio, todo lo que es la negociación de los ICHEC en los mercados de valores, por suerte, viene creciendo en el último periodo, y esto lo podemos ver en este cuadro, y lo mismo podemos decir de todo lo que está relativo a la factura de crédito electrónica. Volvé un segundito para atrás, Guillermo, por favor. No sé si la cámara me puede acompañar a mirar este cuadro. Ustedes fíjense, la ley de ICHEC fue en julio del 2020. Sin embargo, prácticamente empezó a crecer, 2019, julio 2019. Sin embargo, a partir de marzo 2020 fue que empezó a crecer. ¿Y qué pasó en marzo 2020? Pasó la cuarentena. O sea, una ley que permitía el uso de ICHECs, la gente no se enteró, los bancos no lo difundieron hasta que fue una necesidad por el tema de quedarnos en casa. Entonces, fíjense cómo en este tema de capacitación, que es lo que estamos hablando, muchas veces son circunstancias externas las que nos impulsan a usar determinada herramienta, cuando en realidad la herramienta existía. Y fíjense lo que fue el crecimiento, y tal vez lo más importante del ICHEC es que es lo más federal que existe. Hoy, una pyme que está en un pequeño pueblo de Catamarca accede a la misma tasa de descuento de ese ICHEC que una pyme que está en Capital Federal. Cuando antes, con el cheque físico, solo podía descontarlo en una cooperativa o en alguna financiera de su zona porque no podía mandar ese cheque físico a Buenos Aires. ¿Querés avanzar con la otra? Sí. Bueno, ¿qué es la factura de crédito electrónico? Yo creo que ya a esta altura todos más o menos lo sabemos. Todas aquellas empresas que le facturan a una empresa grande, sin ser empresa grande, tienen obligación de emitir una factura de crédito que básicamente es 100% online y retiene el riesgo en cabeza de la gran empresa. ¿Esto qué es? Como bien decía Guillermo, hay un montón de pymes que están en mala situación crediticia. Sin embargo, pueden vender esa factura de crédito sin problemas porque el banco, el mercado que lo compra,
pone ese riesgo en cabeza de la gran empresa y no en cabeza del proveedor que la emite. Esto básicamente es un modelo que se copió de Chile, de México, se gestionó en el gobierno anterior, pero tuvo la gran particularidad política en nuestro tiempo, una de las rarezas de nuestro país, que el 100% de las dos cámaras votó a favor. O sea, todos los bloques legislativos apoyaron esta ley. Impulsa que, digamos, que todo lo que es el crédito comercial, todo lo que es el crédito que todos los proveedores del país le dan a la gran empresa cuando le venden algo y esperan que la gran empresa le pague, se transforme de crédito comercial en crédito financiero. ¿Qué le pasa? Sí, ¿Querés decir algo? Sí, quería agregarte que no solamente tiene grandes beneficios para las pymes, mientras Alfredo descansa un segundito, no solamente tiene gran beneficio para las pymes, sino que también entrega beneficios para las grandes empresas. Muchas grandes empresas se han negado o han sido reticentes en la aplicación de este instrumento que es tan importante para el desarrollo de las pymes. Sin embargo, las grandes empresas también tienen mucho beneficio porque pueden diferir las retenciones impositivas que le efectúan a las pymes cuando pagan una factura. Entonces, la verdad que, como decíamos al principio, es un esfuerzo que tenemos que hacer por comunicar, por explicarle, no solamente al pequeño y mediano empresario, sino a los grandes empresarios que tienen que adoptar este sistema para mejoría de toda la situación general de la cadena de valor. Sí, yo quería mirar un poquito este cuadro. Este cuadro vemos acá los periodos mensuales y en este cuadro vemos barras de distintos colores que van creciendo violentamente. Básicamente, lo azul es todas las facturas en volumen que están canceladas dentro de los 30 días. Así como antes a veces una factura el proveedor la emitía y la gran empresa estaba 90 o 120 días para pagarla, ahora vemos la cantidad de facturas que son canceladas antes de los 30 días y la parte verde es lo que se transforma en título ejecutivo. Aquellas facturas que transformadas en título ejecutivo pueden ser vendidas. Y acá estamos hablando, corregime Guillermo, pero prácticamente que en este mes, el último que tenemos acá, que es marzo del 21, creo que son algo así como 140.000 millones de pesos. Sí, estas son en cantidad de facturas. Vos querías ver, acá está, la de montos. Este es el monto de la factura. Ese monto de allá, si no me equivoco, son 464.000 millones de pesos en un mes. En un mes. De facturas que, de alguna manera, estos montos son emitidas por proveedores a grandes empresas y donde la gran empresa en muchos casos la cancela y en otros casos la transforma en título. Acá hay que destacar, muchas veces despotricamos contra las empresas públicas, ¿no? Decimos que son desorganizadas, pero hay que destacar como muy positivo la acción que ha hecho YPF hace ya 1 o 2 años, en donde contrató un robot para poder aprobar las facturas más rápidamente. Y hoy YPF de las empresas grandes es la única que consigue aprobar una factura de crédito en 2 días. Esto ha posibilitado que un montón de proveedores en todo el país y muchos de ellos en la provincia de Buenos Aires puedan a los 2 días de emitir la factura tener un título ejecutivo para hacerse la plata. Y todos los que somos pymes, hemos sido pymes, hemos tenido pequeñas empresas, sabemos cuánto nos cuesta financiarnos sobre nuestra propia espalda y qué fácil es cuando tenemos el título de una gran empresa para conseguir plata. Si querés, Alfredo, mencionar que de acuerdo a un reciente trabajo de la Secretaría PYME, hay 181.000 de las 900.000 pymes que existían en el país, 181.000 son las que le facturan a grandes empresas. No obstante, los que están negociando esas facturas no llegan a 20.000. Sí, aparte no solo 20.000. Nosotros vemos que en los sucesivos gobiernos tenemos CAME, tenemos FEBA, tenemos todas las cámaras que muchas veces en las reuniones gremiales empresarias reclaman a los diferentes gobiernos por subsidios para pymes, crédito subsidiado, tasas más baratas, aportes del Estado para pymes. Sin embargo, un estudio hecho recientemente demuestra que sobre 900.000 pymes son menos de 20.000 y en general son siempre las mismas las que a lo largo de la historia son las que tienen acceso a esos subsidios, pero no por nada raro, sino simplemente porque son las que tienen el conocimiento y las que están detrás
de esa información, permanentemente informadas y por lo tanto corren con muchísima ventaja frente a las otras 880.000 pymes que por ahí no tienen esa información. Este cuadro lo que muestra acá con un semáforo verde, amarillo y colorado es la complejidad o simplicidad de una transacción. Todos sabemos que ir a un banco nos lleva tiempo, tenemos que abrir cuenta, los avales una garantía, por ahí son menos, pero hay que hacer trámites. El e-cheque y la factura de crédito prácticamente se pueden descontar casi sin hacer trámites. Y bueno, es parte de la información que, de vuelta, agradeciendo a FEBA, ponemos a disposición para todas aquellas pymes de la provincia que tengan cualquier inquietud, cualquier consulta. Estamos instrumentando a la gente de FEBA una especie de consultorio para que a través de FEBA puedan evacuar todas estas consultas que tienen. Esto es el resultado de algunas de las tareas de difusión que realizamos. La gente reacciona muy favorablemente a las presentaciones, pero lo que nosotros le podamos transmitir desde aquí, desde el frente de la presentación, es infinitamente pequeño en relación a las dudas o a las consultas que nos pueden hacer. Pueden hacernos llegar su consulta, pueden preguntar, pueden sacarse las dudas, sobre todo hay muchas dudas que no son técnicas, sino que son de operación, dónde buscar la información, cómo resolver las cuestiones prácticas. En cualquier seminario que participamos, enseguida llegan centenares de preguntas y para nosotros es un gusto poder resolverlas. Perdón, Guillermo, fíjense qué interesante, ¿no? Nosotros acá mostramos números, mostramos la evolución de años de financiamiento y todo, y la gente cuando uno baja a la calle, como dirían muchos programas, pregunta si los plazos para la acreditación de un e-cheque son los mismos que para un cheque físico. Una pregunta que a nadie se le hubiera ocurrido hacer, y sin embargo son las preguntas lógicas que tiene la gente que a duras penas sabe que es un e-cheque muchas veces, ¿no? ¿Qué ocurre si acepto una factura y no la cancelo? O sea, son preguntas concretas las que nos van a permitir solucionar muchos de los temas financieros que tenemos como pyme, que tenemos como sociedad. Y bueno, el espíritu de esta charla es tratar de llegar a ustedes no con grandes teorías, sino con herramientas que les permitan a ustedes mejorar en la operatoria que tienen todos los días en sus comercios, en sus negocios, en sus barrios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente a FEBA por la invitación a este foro y a disposición de todos ustedes.